Yo les voy a hablar sobre la célula vegetal. La célula vegetal es la unidad básica que forman las plantas. Estas pertenecen al reino Plantae. Es una estructura microscópica que al unirse con muchas otras células iguales forma las hojas, tallos, raíces y otras partes de una planta. Aparte, las células vegetales tienen características y funciones especiales que las diferencian de otros tipos de célula y cada célula vegetal tiene todo lo necesario para vivir, crecer y ayudar a la planta a realizar sus funciones vitales. Les voy a hablar sobre características principales de las células vegetales. Las células vegetales tienen una pared celular rígida hecha principalmente de celulosa que les da forma y protección. También tienen cloroplastos, organelos que contienen clorofila, el pigmento verde necesario para captar la luz solar. Además, poseen una vacuola central grande que almacena agua y nutrientes, ayudando a mantener la presión interna y la firmeza de la célula. Además, contienen núcleo, membrana plasmática y citoplasma. Y otra característica es que tienen una forma más física y rectangular, a diferencia de las células animales que son más redondas. La célula vegetal cumple con procesos importantes como la fotosíntesis, este proceso utiliza la luz solar, el dióxido de carbono y el agua para producir glucosa, que es una fuente de energía y oxígeno que se libera al ambiente. Otro proceso importante es la respiración celular, que es cuando las mitocondrias transforman la glucosa en energía útil en forma de ATP para las actividades celulares. Y otro proceso fundamental es la mitosis, que es la división celular que permite el crecimiento y la reparación de las plantas. Durante la mitosis, una célula madre se divide para formar dos células hijas idénticas, asegurándose que la información genética se conserve. La célula vegetal pues tiene sus componentes, yo les voy a hablar un poquito sobre cada uno. Tiene pared celular que le da soporte, protección y forma a la célula. Contiene membrana plasmática que regula el paso de las sustancias. Tiene núcleo, que es un organelo con ADN y doble membrana que controla funciones y síntesis de proteínas. Tiene citoplasma, que es el lugar de procesos metabólicos, cloroplastos, que son los encargados de hacer la fotosíntesis. La vacuola central, como ya dije antes, almacena agua, nutrientes y mantiene la turgencia. Tiene mitocondrias, que son los encargados de la producción de energía ATP, retículo endoplasmático rugoso, que se encarga de la síntesis y transporte de proteínas, así como retículo endoplasmático liso, que se encarga de la síntesis de lípidos y detoxificación. Además, tiene aparato de Golgi que modifica, empaqueta las proteínas y lípidos, ribosomas, que son complejos de ARN y proteínas, que su función es la síntesis de proteínas. Tiene plasmodesmos, que son canales en la pared celular que se encargan de la comunicación y transporte entre las células. Y peroxisomas, que son organelos con enzimas oxidativas, que su función principal pues es de descomponer peróxidos y ácidos grasos. Em, pues en resumen, las células vegetales son muy importantes porque permiten que las plantas crezcan, se mantengan firmes y produzcan alimento a través de la fotosíntesis. Sin estas células, la vida en la Tierra sería muy diferente, ya que las plantas son la base de la mayoría de los ecosistemas y también producen el oxígeno que necesitamos para vivir. El día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre la célula animal. Las células animales son las unidades estructurales y funcionales básicas de los tejidos y órganos animales. Son células eucariotas. Esto significa que a diferencia de las células procariotas, las células animales poseen organulos rodeados de membrana, suspendidos en el citoplasma y envueltos por una membrana plasmática. Este tipo de células tiene características muy importantes que son las siguientes. La célula animal posee un núcleo, una estructura intracelular formada por una membrana que encierra el ácido desoxirribonucleico, ADN, que es el material genético de la célula. Las células animales pueden juntarse para cumplir una misma función, formando los tejidos. Por ejemplo, muchas células musculares forman el tejido muscular, que sirven para construir músculo.
Otra característica importante son que son células heterótrofas, lo que quiere decir que no son capaces de producir su propio alimento, sino que tienen que alimentarse de lo que pueden obtener en el medio. Aquí les voy a explicar un poquito acerca sobre la estructura de la célula animal. Bueno, esta contiene un núcleo que tiene el ADN organizado en cromosomas, rodeado por la envoltura nuclear que lo separa del citoplasma y el nucleolo donde se producen los ribosomas. También está la membrana plasmática, que es una bicapa lípida con proteínas que regula la entrada y salida de sustancias protegiendo a la célula. Está el citoplasma, que es una solución acuosa donde se suspenden los orgánulos y ocurren reacciones metabólicas. La mitocondria es un organelo responsable de la respiración celular y producción de energía. El retículo endoplasmático es una red de membranas y se divide en dos: el rugoso, que es el que sintetiza las proteínas, y el liso, que metaboliza los lípidos. El aparato de Golgi, pues, es el que modifica, clasifica y empaqueta las proteínas y lípidos para su secreción. Los lisosomas son los encargados de la digestión intracelular y el reciclaje de componentes celulares. Los ribosomas son complejos que sintetizan proteínas libres o unidos al retículo endoplasmático. Y los centrosomas son centriolos que se encargan de la división y organización celular. Por último están los microtúbulos, que ayudan a mantener la forma de la célula. Yo les voy a hablar sobre la célula bacteriana y la célula arquea. La célula bacteriana es un microorganismo procariota unicelular de tamaño microscópico, siendo una de las formas de vida más antiguas y abundantes en la Tierra. Posee 3 capas de afuera hacia adentro. La capa más externa es la cápsula, que es una capa de azúcar y su función es evitar que la célula sea comida por otra célula. Esta es una estructura opcional. Debajo de la cápsula se encuentra la pared celular, que está conformada por peptidoglicano, que se encuentra en el espacio periclásmico, el que está entre la membrana y la pared celular. Este se puede variar dependiendo del tipo de bacteria que se trate. En las gram positivas el peptidoglicano puede ser una barrera más gruesa y en las gram negativas puede ser más delgada. La capa más interna es la membrana celular, que está hecha de lípidos y proteínas. Su función es la permeabilidad, permitir el paso de sustancias desde afuera de la célula hacia adentro. Dentro de la célula se encuentra el citoplasma, que no tiene organelos membranosos, lo que tiene son organelos sin membrana, como los ribosomas, que se encargan de la síntesis de proteínas. En el centro de la célula se encuentra un espacio llamado nucleoide, donde podemos encontrar el ADN bacteriano, que controla todas las funciones de la célula. Una estructura opcional es el plásmido, que se encarga de la resistencia a los antibióticos. Los pilis están hechos de unas proteínas llamadas pilinas que permiten a la célula pegarse a determinadas estructuras. Otra estructura es el flagelo, que está hecha de unas proteínas llamadas flagelinas que tienen la función del movimiento. Las bacterias son los organismos más antiguos y simples, esenciales para la vida, pero también causantes de enfermedades. Ahora les voy a hablar sobre la célula arquea. Una célula arquea es un microorganismo unicelular procariota que constituye uno de los 3 dominios de la vida, diferenciado evolutivamente de bacterias eucariotas. Son especializadas en obtener energía y nutrientes a través del metabolismo quimiótrofo o fotosintético, en ambientes extremos y normales. Las arqueas se han diversificado en especies que se extienden por todo el planeta. Muchas de las especies habitan en ambientes extremos que se pueden encontrar en lugares muy calientes a las que se les llama termófilos o lugares con extrema salinidad que se les llama halófilos, aunque también existen en ambientes moderados. Estas células carecen de núcleo y orgánulos membranosos. Sus componentes estructurales incluyen la membrana plasmática, que a diferencia de bacterias y eucariotas, los lípidos de las arqueas se componen de cadenas de isoprenoides ramificadas unidas al glicerol mediante enlaces éster. La mayoría posee pared celular, pero carecen de peptidoglicano. En su lugar, utilizan
pseudomureína, que es un polímero análogo con azúcares diferentes o capas S formadas por proteínas. Poseen un único cromosoma circular situado en el citoplasma en una región llamada nucleoide. Los flagelos son similares a los bacterianos en función, pero difieren estructuralmente al crecer desde la base y utilizar energía del ATP de forma distinta. Les voy a hablar sobre la célula fúngica. Esta cuenta con diversas estructuras especializadas que permiten su funcionamiento. Vamos a empezar con las vesículas. Estas se encargan del transporte de sustancias dentro de la célula. El septo, o también llamado septum, divide las cifras y permite la comunicación entre sus compartimientos. El aparato de Golgi modifica y empaqueta proteínas para su distribución. La mitocondria produce la energía necesaria en forma de ATP. La peroxisoma participa en el proceso de desoxificación y reacciones oxidativas. El citoplasma es el medio donde ocurren las reacciones metabólicas. La vacuola almacena sustancias y regula el equilibrio osmótico. La cicatriz de gemación es la que se encarga indica dónde la célula se ha dividido, especialmente en levaduras. La membrana celular regula el paso de sustancias hacia el exterior y hacia el interior. El retículo endoplasmático interviene en la síntesis de proteínas y lípidos. El núcleo se encarga de formar los ribosomas. El núcleo contiene todo el material genético, el ADN, y finalmente el lisosoma participa en la degradación y reciclaje de materiales celulares.